En nuestra clase pasada les hablé de los verbos modales müssen y sollen. En esta clase, para redondear el tema, vamos a hablar del verbo dürfen. Dürfen es otro verbo modal del alemán. Los verbos modales son aquellos verbos que solamente se usan acompañados de otro verbo más. Por ejemplo, werden, sollen, müssen, können, que es el más usado, dürfen, ¿sí? Son verbos que no se pueden usar por sí solos, sino que se tienen que usar con otro verbo más. Igual que los verbos en inglés will, must, shall, may y can. ¿Bien? Bueno, dürfen. ¿Por qué va junto con müssen y sollen como parte del mismo programa o del mismo tema? Dürfen significa tener permiso de. Dijimos que müssen y sollen significan deber o tener que hacer alguna cosa, ¿verdad? O sea, tener obligación. Y este es tener permiso de. Bueno, es parecido, pero además hay otra cosa más. ¿Recuerdan que les hablé de que el verbo müssen significa deber o tener que tal cosa? Y cuando lo ponemos en el negativo, significa no tener que o no deber algo. Sin embargo, les expliqué que hay un detallecito. Müssen, cuando lo ponemos en negativo, significa que uno no tiene la obligación, pero no significa que uno tenga la obligación de no, o sea, que uno tenga la prohibición. Entonces, por ejemplo, si yo digo Ich muss nicht gehen, significa yo no tengo la obligación de ir, pero no significa yo no debo ir o yo no tengo permiso de ir. ¿Bien? Eso lo expliqué en más detalle con mejores ejemplos en la clase anterior. Entonces, si yo quiero decir en alemán yo no tengo permiso de ir o yo tengo prohibido ir, ¿qué verbo usamos? No podemos usar müssen, ¿verdad? Porque müssen dijimos que no se usa para indicar tener prohibición de algo. ¿Ok? Para eso usamos dürfen, como veremos en los ejemplos al final de la clase, porque ahora vamos a conjugarlo. Y como todos los verbos más importantes en cualquier idioma, dürfen también es un verbo irregular. ¿Bien? Bueno, dürfen es un verbo fácil de pronunciar si no fuese a causa de esta U con la umlaut, con la diéresis. ¿Bien? ¿Cómo se pronuncia ese dürf? Bien, se pronuncia, es un sonido intermedio entre una I y una U. Bien, dürf, dürfen. Y esta R es un poco imperceptible. Dürfen, ¿sí? Si no les sale el sonido U, bien, de la U umlaut, pueden decir I-U, dürfen. Bien, que obviamente no suena perfecto, pero es mejor que decir dürfen u otra cosa. ¿Bien? Así que, mientras no les salga, pueden decir dürfen, ¿sí? Luego lo van puliendo un poquito mejor, dürfen, y finalmente tratan de decir la U umlaut, dürfen. ¿Bien? Bueno, el Präsens es el presente simple, Präteritum sería el pasado simple o pretérito indefinido, el futuro 1 o futuro 1 es lo que llamamos en español el futuro simple. El perfect es el pretérito perfecto. Bueno, ich, yo, du, er, sie, es él, ella, y es el equivalente al it del inglés, que no tiene traducción al español, ¿bien? Es el ella que se usa para no personas. Wir, nosotros, ihr, vosotros, ustedes. Sie con minúscula es ellos, ellas. Sie con mayúscula es usted. ¿Bien? Bueno, ich darf, du darfst, er darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. ¿Bien? Esto es el presente. Präteritum, o sea, el pasado simple. Ich dürfte. El pasado simple, el pretérito en alemán, siempre tiene esta terminación te, test, te, ten, tet y ten. Bien, esta es la terminación típica
de este tiempo verbal en alemán, para cualquier verbo, ¿ok? Así que yo tuve permiso, o yo tenía permiso de, ich durfte, du durftest, er o es o sie o es durfte, él tuvo permiso de, wir durften, ihr durftet y sie durften, ¿sí? Para ellos tenían permiso de, o usted tuvo permiso de. Ok, el futuro 1 o el futuro perfecto. Yo quiero decir, yo tendré permiso de, ¿bien? Sería ich werde dürfen. Ich werde dürfen. Recuerden que el futuro, bien, al igual que en inglés, se conjuga con el verbo modal que se usa para futuro, que es el verbo werden, conjugado para la persona indicada, y luego el verbo en infinitivo, que se repite para todos, ¿bien? Ich werde dürfen, yo tendré permiso de. Du wirst dürfen, wird dürfen, wir werden dürfen, ihr werdet dürfen, sie werden dürfen, ¿bien? El perfect, el pretérito perfecto. Bien, pretérito perfecto, al igual que en inglés o que en español, se conjuga con el pretérito, el verbo auxiliar haben, en español es el verbo haber, conjugado en presente simple. ¿Bien? Y luego el participio pasado o particip del verbo que estamos conjugando, que se repite, es igual para todos. ¿Bien? O sea, en español diría, yo he tenido permiso. ¿Bien? El he corresponde al habe. ¿Bien? Es el verbo haber en presente, y acá es el verbo haben en presente. Ich habe gedurft. Ich habe gedurft. Yo he tenido permiso de. O yo he podido. ¿Bien? Du hast gedurft. Sie, es hat gedurft. Ihr habt gedurft. Wir haben gedurft, ihr habt gedurft y sie haben gedurft. ¿Bien? Les recuerdo la R. ¿Bien? Esa R final se pronuncia, es poco perceptible. ¿Bien? Gedurft. ¿Bien? Bueno, ahora veamos los ejemplos que les mencioné de cómo usarlo. Bien, un ejemplo típico, les pongo este ejemplo porque creo que es la primera frase entera que aprendí a decir en el colegio. Bien, cuando tenía 5 años en el colegio alemán, nos enseñaron que para ir al baño teníamos que decir Darf ich zur Toilette gehen? Darf ich zur Toilette gehen? O sea, levantábamos la mano y le preguntábamos a la maestra, que se llamaba Rosemarie, Darf ich zur Toilette gehen? Y eso era para pedir permiso para ir al baño. Darf es, ¿tengo permiso yo al baño ir? ¿Bien? Recuerden que como es una pregunta, cambia la estructura de las oraciones. ¿Bien? Entonces el verbo modal va al comienzo y el verbo de la acción lo ponemos al final, en la pregunta. ¿Bien? Muy bien. Si fuera, y el verbo modal siempre va antes del sujeto, porque es una pregunta. Si no fuera una pregunta, si fuera una oración aseverativa, sería sujeto, verbo modal y verbo de la acción. ¿Ok? ¿Puedo yo al baño ir? Sería Darf ich zur Toilette gehen? Digo que darf es poder porque es más fácil traducirlo así. En realidad es como tener permiso de. Bien, toilette, vieron que se escribe toilette, ¿bien? Porque es una de las muchas palabras del alemán que son de origen francés. Entonces esta OI se lee como en francés, toi, ¿bien? Y hay muchas de estas palabras. Bueno, aquí, esta es una oración afirmativa o aseverativa, significa literalmente tener permiso de. Acá, en esta segunda oración, estoy dándoles un ejemplo
del negativo cuando queremos indicar como que tenemos prohibido tal cosa o que no tenemos permiso de alguna cosa, ¿no? Que el ejemplo que les dije, que intuitivamente pensaríamos que se usa el müssen, que es el equivalente al must en inglés, con el nicht. Sin embargo, no se usa para prohibiciones el müssen. Así que usamos el darf. Ich darf nicht gehen. Ich darf nicht gehen. Yo puedo no ir. O sea, o yo debo no ir. ¿Bien? Esto estamos indicando, porque estamos usando dürfen con el negativo, con el nicht, estamos indicando que no tenemos permiso de hacer una cierta cosa, que en este caso es gehen. En otras palabras, que lo tenemos prohibido. ¿Ok? Ich darf nicht gehen, no tengo permiso de ir. ¿Ok? Así que dürfen, con esto cerramos el tema de los verbos modales müssen, sollen y dürfen. Si tienen preguntas, recuerden escribirme en los comentarios de YouTube y nos vemos en la clase que viene.